Tras los devastadores ataques de Rusia hacia los países bálticos, las fuerzas militares de estos países se encuentran desorganizadas y apresuradas a dar respuesta a los diversos puntos donde las fuerzas aerotransportadas rusas fueron desplegadas. Mientras que en Ucrania desde el norte fuerzas bielorrusas y rusas cortan las líneas de suministro de Ucrania que iban hacia las provincias del este. Volodymyr Zelensky pide a sus aliados occidentales su intervención en el conflicto urgentemente, si no podrían perder la guerra contra Rusia. Fuerzas rusas estacionadas en Kaliningrado avanzan por la frontera de Lituania hasta conectar con Bielorrusia armando una línea defensiva, por lo que proceden desplegando batallones blindados, organizando y preparando defensas antiaéreas y posiciones fortificadas antes de la respuesta de la OTAN. Rusia tiene dominio sobre el 90% del territorio de los países bálticos, sin embargo aún quedan pequeños grupos maltrechos que se tratan de reorganizar para una contraofensiva. Mientras que desde el lado de la guerra cibernética unidades especializadas rusas interfieren en las comunicaciones del enemigo, sus sistemas de alerta temprana y defensa antiaérea. La Fuerza Naval Australiana en conjunto con Estados Unidos atacan y toman bases artificiales chinas en el mar del sudeste asiático, donde montan bases provisionales para futuras operaciones. Estados Unidos ha perdido gran parte de su poder militar en Asia debido a los ataques de largo alcance de China, que también han desgastado también a Japón y Corea del Sur, viéndose perjudicados a la vez económicamente, pues desde el inicio del conflicto el comercio marítimo se ha visto interrumpido. En Taiwán, tropas chinas del EPL dominan la mitad de la isla, siendo lo único que los separa del enemigo la cadena de montañas. La tercera flota de Estados Unidos, ubicada en el Pacífico, se dirige a la región Asia-Pacífico para evitar que China tome la isla por completo. Mientras la guerra sigue su curso en el este, en Europa y Asia Oriental, la guerra en Taiwán ha afectado severamente a las compañías fabricantes de diversas tecnologías en general, pues Taiwán exportaba procesadores y semiconductores, lo que afecta a la producción de aparatos electrónicos, ha aumentado su precio y demanda en varios países. Así como el comercio marítimo se ha visto congelado en Asia. En Europa, las empresas que migraron a Estados Unidos debido a los altos precios del gas también se ven afectadas. Líderes de la OTAN se reúnen de emergencia después de la invasión rusa a los países bálticos, donde se organiza una contraofensiva para expulsar a Rusia de territorio aliado. Estados Unidos y países miembros de la OTAN asignan y movilizan rápidamente a 150.000 efectivos junto con batallones de tanques Leopard, Abrams y Challenger. Estados Unidos dispone de todo su poder aéreo en Europa para la contraofensiva en territorio hostil. Toda esta fuerza se ubica en la frontera este de Polonia.
La OTAN inicia el ataque intentando romper la línea defensiva rusa por la vía terrestre con batallones de blindados pesados. Los Leopard muestran su superioridad ante los T-80 y T-72, sin embargo cazas de ataque a tierra Sub-25 y helicópteros K-52 equilibran la balanza. Fuerzas mecanizadas rusas con apoyo aéreo logran repeler la primera incursión enemiga. El ejército ruso sufre numerosas pérdidas en el frente, sin embargo, es solo el comienzo. 6 escuadrones aéreos de cazas F-22 se dirigen a espacio aéreo enemigo para dar apoyo a las siguientes incursiones. Cazas Sub-57 son enviados en respuesta a la incursión aérea enemiga. La batalla es pareja entre la gran maniobrabilidad del caza de quinta generación ruso y el F-22. Cazas rusos junto a las defensas aéreas se organizan para repeler a los F-22. Cazas F-35 son enviados junto con los F-22 con el propósito de destruir las defensas antiaéreas del enemigo. Los avanzados sistemas de guerra electrónica del F-35 suprimen las capacidades de detección de los sistemas antiaéreos, logrando así asegurar los cielos para operaciones aéreas y de apoyo a tierra. Con las defensas aéreas inhabilitadas, bombarderos B-52 y aviones AC-130 se adentran en el territorio dominado por los rusos para atacar posiciones enemigas.
Desde tierra, gracias a la logística aérea, la artillería de la OTAN logra destruir diversos puntos del enemigo. La OTAN rompe la defensa rusa y ahora tienen dominio de los cielos, y gracias a esto avanzan a pasos agigantados por tierra. Mientras en el escenario en Asia-Pacífico, fuerzas chinas del EPL están decididas a dar el último golpe a las fuerzas restantes en la isla, preparando un desembarco y despliegue aéreos de sus fuerzas al otro lado de la isla, que se encuentra separado por una cadena de montañas. Un gran contingente militar conformado por cientos de soldados, armamentos y provisiones son enviados a la zona dominada por los chinos en Taiwán. Esto para dar el último golpe y tomar por completo la isla. La cúpula militar china espera con esto asegurar su dominio en Asia, expandir su dominio naval a aguas internacionales y destruir las fuerzas restantes de Estados Unidos en Asia. Con la llegada de la tercera flota, ubicada a kilómetros de la isla en una zona segura y fuera del paraguas de misiles chinos, se organiza un ataque aéreo en conjunto con las fuerzas restantes en Japón, Corea del Sur. Grupos navales de la coalición se reúnen y preparan para un ataque masivo por aire, mar y tierra hacia Taiwán para respaldar a la resistencia taiwanesa y fuerzas americanas que se ubican en la isla. Taiwán resiste con tenacidad al segundo desembarco chino.
Mientras tanto, en el mar, la Fuerza Naval China se enfrenta a Estados Unidos y barcos de la coalición, intentando romper la formación naval para entrar en apoyo de las fuerzas defensoras en Taiwán. Desde el mar del sudeste asiático, fuerzas de la coalición preparan un ataque con misiles Tomahawk hacia puestos de mando en China, bases militares, fábricas, arsenales y bases aéreas. En territorio chino, los bombardeos causan numerosas pérdidas militares y civiles. En la isla también se registran pérdidas militares. Tras estas operaciones exitosas, se procede a enviar refuerzos a la isla. El EPL empieza a retroceder. Operaciones aéreas a rutas de suministros, bases chinas establecidas en Taiwán, desorganizan y los hacen pasar a la defensiva. La Sexta Flota entra en el Mar Negro, donde se lanzan una serie de operaciones aéreas y terrestres para contrarrestar a las fuerzas rusas. El ejército ruso retrocede desde el este y por el norte se dan fuertes enfrentamientos en la capital Kiev bajo asedio de fuerzas rusas y bielorrusas. La Fuerza Aérea de Estados Unidos asesta varios golpes a Rusia, consiguiendo rápidamente el dominio de los cielos en el este de Europa, apoyando a las fuerzas ucranianas en tierra. En represalia a esto, Rusia dispone de su flota en el Mar Negro y envía sus bombarderos Tupolev 160 con el objetivo de inhabilitar a la capacidad aérea de la Sexta Flota.
El portaaviones de la Sexta Flota queda gravemente dañado e incapacitado de realizar operaciones aéreas temporalmente. La flota rusa del Mar Negro, con ayuda de sus misiles hipersónicos Kinzhal, atacan a la Sexta Flota, donde sale victoriosa la flota rusa del Mar Negro, obligando a la flota enemiga a retirarse. Tras esta derrota, Estados Unidos decide devolver el golpe, atacando bases militares de Murmansk, donde se ubican bombarderos estratégicos, instalaciones militares, armas nucleares. Haciendo uso de sus bombarderos sigilosos B-2 Spirit. Por tierra, escuadrones conformados por fuerzas especiales finlandesas sabotea la única vía de suministros que conecta Murmansk con el resto de Rusia. Rusia pierde parte de su capacidad nuclear y de respuesta en Murmansk. El Kremlin decide responder con fuerza atacando a la flota americana en el mar Atlántico Norte. 2 bombarderos Tupolev son enviados con misiles hipersónicos Kinzhal con carga nuclear. La segunda flota de Estados Unidos es eliminada del mapa por completo. En Taiwán, China es expulsada de la isla por completo y la flota china sufre numerosas pérdidas ante la tercera flota. Tras estas pérdidas, el Partido Comunista Chino está descontento y hacen uso de armas nucleares tácticas en bases militares de Estados Unidos en Japón, Corea del Sur y Hawái e islas adyacentes. Ante esto, el presidente de los Estados Unidos es evacuado en el aeropuerto. En Taiwán, China es expulsada de la isla por completo y la flota china sufre numerosas pérdidas ante la tercera flota. Tras estas pérdidas, el Partido Comunista Chino está descontento y hacen uso de armas nucleares tácticas en bases militares de Estados Unidos en Japón, Corea del Sur y Hawái e islas adyacentes. Estos ataques se ejecutan desde silos y bombarderos estratégicos. Estados Unidos responde atacando infraestructura militar desde sus submarinos con capacidad nuclear. Grupos informáticos especializados chinos y rusos violan las defensas y cortafuegos de redes militares, infraestructura eléctrica, transportes y caminos que son controlados por sistemas inteligentes son saboteados. Desde Estados Unidos, satélites, comunicaciones y plantas nucleares que son controladas por softwares también son infringidos y saboteados. En el frente europeo, Rusia pierde la iniciativa ante el avanzado y numeroso poder aéreo de Estados Unidos. Fuerzas rusas se encuentran a la defensiva y perdiendo terreno cada día, mientras que Taiwán ha sido liberada por completo, pasando el conflicto a una guerra por el dominio naval en la zona, haciendo uso de armas nucleares en el proceso.
La guerra por una vía convencional escala a una guerra táctica nuclear sin precedentes. La cantidad de muertos se estima en 2,1 millones y miles de afectados por la contaminación y en aumento. Sistemas de defensa aérea trabajan las 24 horas del día sin descanso. Las ciudades empiezan a ser abandonadas con desesperación temiéndose lo peor. Los gobiernos tratan de llamar a la calma a sus ciudadanos, insinuando que la situación está controlada. Pero bien es cierto que desde ser lanzada la primera arma nuclear no hay vuelta atrás, es cuestión de tiempo para que ambos bandos inicien un ataque nuclear total contra la población civil del otro. La OTAN y Estados Unidos inician un ataque nuclear coordinado contra las principales bases navales, bases militares, silos, centros de mando y ciudades donde se ensamblan y fabrican misiles balísticos y ojivas nucleares, plantas de enriquecimiento de uranio entre otros. La flota del Mar del Norte rusa es destruida por completo. La Federación Rusa registra numerosas pérdidas militares en las que mueren generales y comandantes importantes rusos. Miles de civiles también mueren en el acto. El sistema Parímata registra cierta actividad sísmica y temperaturas inusuales a causa de las explosiones nucleares, por lo que envía un mensaje en espera de ser confirmado por los altos mandos militares y del gobierno. El ministro de Defensa de Rusia responde al comunicado y con la confirmación del presidente Vladimir Putin junto con sus generales de más alto rango autorizan el contraataque, no solo a bases militares sino también a ciudades principales del enemigo, antes de perder toda la capacidad de respuesta nuclear. En China, tras recibir la noticia del ataque en suelo ruso, China ataca ciudades principales, bases militares y navales en Japón, Corea del Sur, Australia, Filipinas y Estados Unidos. Estados Unidos y la OTAN responden con todo su arsenal nuclear a ciudades principales en Rusia y China, con bombarderos estratégicos y misiles balísticos. Ambos bandos usan todas las armas a su disposición para asegurar el mayor golpe al enemigo. Armas hipersónicas evaden las defensas con facilidad, submarinos con torpedos nucleares hunden flotas enteras y eliminan ciudades. Pasan las horas y las pérdidas aumentan y la guerra se va acercando a su fin.
A cada hora que pasa de los ataques a las ciudades principales se registran millones de muertes, civiles y militares, sistemas de telecomunicaciones son destruidas, satélites son derribados. Ya todos los objetivos militares y ciudades han sido destruidos. Se registran en total más de 500 millones de muertos. Y esta cifra irá en aumento a medida que la contaminación alcance el resto del mundo, las cenizas bloqueen la luz del sol y las cosechas y plantaciones de alimentos se reduzcan drásticamente. Se pronostican fallecidos por contaminación y radiación. Los objetivos fueron alcanzados, se cumplieron las tareas, ahora los altos mandos de diversos países se encuentran en búnkeres donde la muerte no les tardará en llegar. La población mundial se ha reducido y seguirá cayendo drásticamente a medida que vive este invierno nuclear y la humanidad pueda volver a empezar de nuevo.